Buenas noches con todos. Antes de comenzar, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron por parto natural o por cesárea? Porque yo por desgracia. Y al igual que estos dos pendejos que están a mis lados, los cuales les presentamos el proyecto Si Me Cachas. Con ustedes, Derek Ortega. Tengo 22 años, estudio psicología y los que están a mis lados. Buenas noches, yo soy el loquito de la perimetral y me vengo a infiltrar en esta reunión del proyecto ¿qué chuchas? O si me cachas, alguna hueá así, pues soy Tony, tengo 22, estudiante en arte y abajo les dejo a mi compañero. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es William, tengo 21 años, soy el más pollito del grupo. Estudio psicopedagogía, tengo, como ya dije, 21 años y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, comencemos. Will, nuestro moderador del día de hoy, comente las reglas. Bueno, muchachos, el tema como tal, el día de hoy va a ser sentirse realizado, ¿no? Entonces vamos a topar diversos puntos. El punto 1 es sentirse realizado con las acciones cotidianas a lo largo de la historia, tratando de dar un contexto histórico. También el sentirse realizado a través de las etapas de la vida en el contexto latinoamericano, lo que es también el enfoque económico y el éxito para sentirse realizado. Y por último punto, lo material y espiritual. Las reglas, o pautas mejor dicho, por las cuales nos vamos a barajar hoy, van a ser que cada uno de nosotros tiene 3 minutos para exponer su punto de vista, reflexiones y demás cuestiones sobre estos puntos ya mencionados, ¿no? Y en base a ello cada uno puede refutar, puede agregar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante siempre es recordar que nosotros no tenemos la última palabra, simplemente estamos tratando de crear información de calidad. Entonces igual si sienten que pueden aportarnos con algo, déjenlo en los comentarios, pero siempre de la mano de lo que es el respeto, ¿no? Vamos a empezar con el más pendejo, vamos para siempre de la mano de lo más respetuoso. Entonces, empecemos. Recordemos las reglas, Ortega, tienes 3 minutos desde ahora, con el primer punto. Ya, ¿me podría repetir el primer punto antes de comenzar? A ver. Sentirse realizado con las acciones cotidianas a lo largo de la historia. Bueno, es un tema bastante extenso y que, bueno, en 3 minutos complicado, pero vamos dando ideas. Y concretamente, a lo largo de la historia ha habido un cambio en todo esto, en lo que buscan las personas, lo que busca la gente para encontrar tal vez trascender, encontrar una autorrealización, justamente sentirse realizado, como podemos ver en la pirámide de Maslow, que es algo que incluye incluso se puede decir un modelo evolutivo, como recordando Carl Jung, Maslow, todos estos son del modelo humanista, entonces siguen un poco esta línea. Y justamente esta pirámide nos guía un poco a través de los puntos que siguen las personas para encontrar esa realización, desde los más sencillos como son los biológicos, fisiológicos, la seguridad, hasta acciones que lleven justamente a esta trascendencia. Y pues, como repito, esto es algo que ha cambiado, sin embargo, es algo que la pirámide es algo que se mantiene, sin embargo, el objetivo de esa trascendencia es lo que cambia. Y bueno, podemos poner como un ejemplo simple que tal vez ya ustedes lo amplíen más, pero por ejemplo en la prehistoria tal vez ya sentirse realizado, o sea, para el humano, o sea, recién en la evolución humana, el sentirse realizado para ellos tal vez sea justamente un consumo de estos rituales, consumo de psicodélicos en rituales, tal vez justamente en la casa, en todo esto para ellos ya llega un punto a ser trascendente en este sentido. No sé cuánto tiempo más me quede, pero bueno, otro ejemplo que puedo dar, más avanzando más en la historia, justamente pues, nos puede llevar a la edad medieval, a los comienzos de la historia humana, en el cual ya el pensamiento se complejiza y ya comienza, ya hay esta religión común, como puede ser la cristiana. O sea, es un ejemplo, como digo, que ustedes lo puedan ir ampliando. Y bueno, justamente para ellos trascender tal vez sea esta unión con Dios, al igual que es similar a lo más antiguo, pero
pero ya de otras formas, como les digo, va cambiando. Y tal vez tal vez esta obtención de tierras, descubrir nuevas cosas, para ellos ya era algo trascendente, algo que se sentían realizados. Y, y bueno, esos son de los pocos ejemplos que les puedo dar, ya los vamos a seguir ampliando en este tema. Por ahora quisiera con esta apertura escuchar lo que tienen que decir ustedes. Sí, bueno, ahora el siguiente practicante va a ser Paco. Tienes de igual forma 3 minutos comenzando desde ahora. Tienes el micrófono apagado, crack. Sigue apagado tu micrófono. Paco, sigues con el micrófono apagado. Ya, bueno, voy a continuar con el tema, de mis compañeros. Ahorita, tenemos que entender que para adentrarnos en este punto tenemos que tomar en cuenta las acciones que tomamos. Siempre están ligadas a la forma en la que vivimos, misma que esta siempre está sujeta a la sociedad, la cultura y también el momento dentro de la historia en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, tomando esto y en base a algunos de los escritos de Kandinsky, de Vasil Kandinsky, el cual en su obra de lo espiritual en el arte, se encuentra que toda obra puede ser replicada, más esta misma no puede tener una alma. A lo que Kandinsky se refiere con es el hecho de que, pues, podemos nosotros recrear una obra al mismo tiempo de 2000 años atrás, puede ser idéntica, pero no va a tener el mismo trasfondo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos hablando como artistas y como seres humanos, no entendemos realmente lo que pasó, la persona que se encargó de retratar esto. A lo que quiero llegar es que la obra se encuentra destinada a una sola era, más no a más, es decir, siempre está anclada dentro de. A su vez puede ser replicada, pero no su alma. El artista hace una obra y la replica a la perfección. No tiene el artista que la hace y la replica a la perfección no da el mismo significado que el artista original le quiso poner. Esta es solo una mera réplica, ¿no? Diciendo esto, pues estipulamos que un artista y su forma de sentirse realizado ha cambiado a lo largo del tiempo, como ha explicado Derek. Lo que quiere decir que siempre el artista está sujeto a lo que es la sociedad y como esta cambia y se ha vivido a lo largo de esto. Entonces, sentirse realizado, su significado o su propósito realmente cambia con la época. Entonces, todos podemos aspirar a lo mismo, pues en sí. Dicho de esta manera, sí, tal vez todos podemos realizar lo mismo, pero desear algo en común no significa que nos va a generar esta forma de sentirse realizado. Poniendo en otras palabras, todos podemos sentirnos a gusto con una posición económica profunda, que luego vamos a hablar, o sea, alzada, pero no significa que nos sentamos felices solo con tener dinero. Creo que pues eso es todo lo que puedo de momento poner como parte de base. Listo, Paco, muchas gracias. Muy valiosa tu opinión desde el punto de vista artístico, por supuesto que sí. Continuando, ¿no? Por mi parte, yo digamos que segmenté según las distintas eras, tratando no de, digamos, definir como tal, sino que interpretar para mí el concepto de lo que es la realización humana en estas eras. Es que en la prehistoria no hay mucho misterio, no, simplemente evitar que te coman, reproducirte y ya. O sea, en esa parte no hubo mucho misterio. Pero ya cuando pasas a la edad antigua te das cuenta de que empieza a primar un sentido de raciocinio. Entonces, ¿qué sucede? Viene Aristóteles y te dice que la realización humana básicamente es llegar a la felicidad, ¿no? Y tú cómo te acercas o llegas a la felicidad es encontrando el punto medio. Para Aristóteles, es, digamos, la forma correcta de hacerlo. ¿Y cómo encuentras el punto medio de las cosas? Es con la razón. Entonces, en este momento, en esta época de historia, lo importante es la razón. Luego tienes a Epicurio, esta misma línea,
diciéndonos que básicamente hay tres tipos de placeres, ¿no? Los naturales y necesarios, los naturales más no necesarios, y básicamente los que no son ni naturales ni necesarios. Y para él, de igual forma, lo que se debe hacer es acercarnos a los dos anteriores, pero evitar sobre todo a costa este último, ¿ya? Puesto que los placeres, digamos, que no tienen, que nos alejan de un perfeccionamiento de uno mismo, no nos van a ayudar a acercarnos a la felicidad propiamente dicho, ¿no? Por tanto, lo que define, vuelvo y repito, el sentido de la vida en la edad antigua, entendiendo claro el sentido de la vida o realización personal con la felicidad, es que el único modo para llegar a ella es a través de la razón. En síntesis, básicamente aún no existe la idea total, digamos, de una felicidad celestial o de trasmundo, ¿no? Entonces, la realización y el perfeccionamiento humano va muy de la mano de hacerlo aquí y ahora. Y este esquema es roto, se rompe este esquema cuando entramos a la Edad Media, con el medievo. Entonces aquí es donde te dicen que es a través de Dios que llegas a la felicidad, ¿no? Porque Dios es amor, es técnicamente todo el pensamiento del medioevo. Claro que aquí hay un problema, y es que todo el pensamiento del medioevo se queda en papel, o por lo menos la gran mayoría, o es que así lo entiendo yo, dado que esto es netamente teórico, porque digamos, un campesino nacía siendo campesino y moría siendo campesino. No podía perfeccionarse a sí mismo, no podía trascender o ir más allá de una profesión que ya era impuesta por siglos de tradición. Entonces, vuelvo y repito, aunque la felicidad última en esta época, en esta era, era Dios como tal, el detalle es que si nacías pobre, te morías pobre, no podías ascender en una sociedad como esta, ¿no? Luego ya tienes la edad contemporánea, la cual vuelve a romper este esquema, pero de ella trataré luego porque se me acaba el tiempo. Bueno, igual, retomando todo lo ya mencionado, sí, o sea, bueno, creo que por el momento no hay mucho que contradecir, porque bueno, es las bases y justamente es de historia, ¿no? Y es lo que la mayoría está de acuerdo. Y pues sí, justamente este papel en el que se jugaba pues en la edad antigua de cumplir tu papel, vuelvo, valga la redundancia, cumplir tu papel, y esa yo creo que ahí tal vez puede estar sujeta a esta realización, porque bueno, las personas no podemos afirmar que tenían ahí su objetivo en trascender, pero se jugaba todo esto de cumplir tu papel como viniste al mundo y tienes que cumplirlo ese papel, tal cual, y pues sí, muy de acuerdo con lo que mencionas de Aristóteles, todos los filósofos griegos y bueno, toda esta estirpe, por así decirlo, tienen estas bases, ¿no? Del aquí y el ahora, y de perfeccionar también como el perfeccionamiento del cuerpo, como podemos ver justamente en Grecia, en Roma, todo eso, que bueno, esa era una de trascender, o sea, el cuerpo, que por eso era todo esto de justamente los Juegos Olímpicos que se fundaron por ahí. Entonces, en este sentido, los avances filosóficos, científicos que nos brindan por esto mismo, por ahí este objetivo de esta trascendencia. Y bueno, eso nos ha dado una gran pauta, porque bueno, la razón, justamente como mencionó Will, la razón es un gran punto de quiebre en ese momento, y después lo vuelve a hacer, porque hay un punto, justamente el medioevo, en el cual esto se disipa. Está en papel, pero se disipa. Justamente esto de la razón, del pensamiento dialéctico, que después ya podemos tal vez ya hablar del paso de la era del oscurantismo a la era de la iluminación, justamente, ¿no? Entonces ahí es cuando se retoma todo esto de la razón. Justamente ahí me parece que sale pues la crítica a la razón pura si no mal me equivoco, no recuerdo, se me fue el nombre del autor. De Kant. De Kant, justamente. Gracias por acordármelo, pero sí, justamente ya se vuelve a retomar todo esto en este sentido. Pero bueno, no sé si tal vez quedarme ahí o en esta época aún,
Yo creo que sí, mejor vamos, opinemos un poco más sobre esto para ir avanzando en las eras, justamente como lo ha organizado Willy, lo hemos organizado. Listo, Taquín. Es un momento de proceder. A ver, entonces, siguiendo la misma lógica, ya hemos avanzado de lo que es lo primordial, y es la prehistoria, en donde ya todos tenían un rol asignado. Como conocíamos el rol que se asignaba, podríamos suponer que es la aspiración a sentirse realizado dentro del ser humano. Avancemos unos cuantos años, bueno, miles de años, y estamos hablando entonces de lo que es la época, la civilización, pues, civilizaciones más, las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces, como ustedes mismos dicen, en parte a lo que en su momento pues sentirse realizado, y el hecho de que no se podría aspirar a más está determinado el hecho de cómo viviste y en qué posición social naciste, ¿no es cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, estamos viendo que pues el ser humano sigue delimitando su forma de sentirse realizado a lo que en su momento se necesita para él mismo. Pasando esto, entonces vayamos un poquito más lejos, como ustedes dijeron, es al hecho de pasar del oscurantismo hasta la parte de la iluminación, bueno, la era de la iluminación, en donde se empezó a compartir más lo que es los conocimientos, y gracias a esto pues salimos de pues la etapa de la ignorancia, como fue unos 200 años si no estoy mal, en donde el ser humano no sabía nada. O sea, bueno, sabía, pero o sea, las personas que no estaban dentro de un poder político no tenían el acceso a ese conocimiento. Entonces el conocimiento fue demonizado en su momento, porque solo los mejores, los que estaban entre los más altos rangos, podían obtenerse de él. Pasando al hecho de que cuando se vino la etapa de la iluminación, ahora se empieza a abrir el hecho de poder coger y empezar a ver qué es lo que quiere una persona como individuo, más allá de lo que la sociedad quiere del individuo. O sea, puedes tener tu rol dentro de la sociedad, pero ahora también puedes sentirte realizado con lo que tú quieres. Es decir, el individuo empieza a existir fuera de la sociedad, pero siendo parte todavía consciente de la misma. Entonces, sabiendo esto, se podría decir que la parte en donde se inició el sentirse realizado es cuando se empieza realmente a conocer sobre lo que hay en el mundo, y se deja de discernir al ser humano dentro de un aspecto realmente sociopolítico, se podría decir, y económico también. Del todo al menos no, pero sí se ve una brecha mucho más grande de la que se vio en épocas anteriores. Eso es todo. Listo. Bueno, de igual forma, manteniéndonos en esta época oscura para la historia humana, sin duda. Recordar también el hecho de que, y vuelvo y repito, en esta época la única forma de acercarse a la felicidad o realización era Dios, tal cual. Entonces todo aquello que obstaculice eso es brujería, o técnicamente es rechazado, castigado y sepultado, ¿no? Ahí tienes tú la casa de brujas y un montón de masacres a eruditos de la época. Entonces, parte de esta cuestión de entonces es también la predeterminación que tiene el ser humano. Entonces, esto es algo que luego, ya en épocas posteriores, Sartre va a luchar mucho con eso, pero eso se lo prepara luego. El punto es que en esta época es interesante, digamos, bueno, lo que rescato de esta época, en parte, sería la fe de la poca fe de la gente, la poca gente que tenía fe realmente, porque, o sea, imagínate, ponte en contexto, vivir en esa época, saber que naciste campesino y vas a morir campesino, pero aún así tener la fe en un Dios que no te está ayudando en nada, sinceramente no está bajando y no te está haciendo ningún favor. Entonces, y saber que te estás enfrentando a una peste bubónica y demás, y que todo el mundo se está muriendo, y aún así no recibir un milagro o algo por ese estilo, y aún así la gente mantenía esa fe. Supongo que eso es un poco de admirar, no sé. En fin, luego de esta época, como bien dije, ya vamos a la parte contemporánea, y aquí es donde hay algo que irrumpe de manera fuerte a todo este pensamiento cristiano católico, que es el relativismo occidental, técnicamente. Y aquí es donde grandes autores como Nietzsche, Sartre, Freud incluso entran con teorías que van y lo rompen absolutamente todo. Por ejemplo, Nietzsche
al decir que el hombre es algo que debe ser superado, el hombre es algo que debe superarse a sí mismo. Freud diciendo que el propósito de la vida es técnicamente alejarnos de toda la desdicha. Sartre diciendo que técnicamente el hombre no, la existencia precede a la esencia, puesto que no hay una predeterminación para el ser humano. El hombre puede construirse a sí mismo, puede cambiar si así lo desea, puede mejorar. Entonces, toda esta manera de irrumpir con esta tabla impuesta por una institución de poder hace que toda esta época sea de transición y de cambio para el hombre en sí mismo, preguntarse el qué estoy haciendo, por qué hago lo que hago, por qué me gusta lo que me gusta a mí esta cuestión o le gusta al resto y solo por agradar al resto estoy aquí. Entonces hace que realmente se asiente un pensamiento crítico en el resto de las personas. Entonces son autores que llegan, lo rompen todo, y de hecho aquí es como más la cuestión, si quisiéramos ver cuál es digamos, el centro de felicidad en esa época, recapitulando en la parte prehistórica, sea sobrevivir, en la parte de lo que es la edad antigua, básicamente es la razón, en el medioevo es Dios, pero si se quisiera definir de algún modo, digamos, el sentido de felicidad en la edad contemporánea, sinceramente no sabría cuál sería, porque creo que aquí pasa el hombre a ser centro de todo, y definir como tal la felicidad en esta época, no sé, es una pregunta que le planteaba a ustedes, se me da como un poco complejo, quizá lo desarrollen luego, pero en fin, la cuestión es que aquí el hombre es el que tiene que mejorar, y recalcan, bueno, estos autores son un poco más ateos, del corte ateo, pero recalcan el hecho de que no hay un paraíso de nuevo, no hay nada allá arriba esperándonos, todo se tiene que hacer aquí en el aspecto terrenal. Entonces es una filosofía que llama a la acción, no es algo que está sumamente alejado de la filosofía eclesiástica, ¿no? Que está más centrada en la parte celestial. Sí, de acuerdo. Y bueno, antes de dar mi comentario, quería solo dar una pequeña corrección a un comentario que hizo el Paco, por si acaso, que es más o menos lo que dura el oscurantismo, casi son como, unos 5 o 6 siglos más o menos, es bastante de época oscura. Pero bueno, y justamente quería retomar un poco eso, tal vez antes de avanzar totalmente los temas, porque quería algo más rústico, ¿no? Un comentario más cercano a todo y ponerse, ¿no? Imaginar cómo retomando la prehistoria, imagínate, o sea, ser un cavernícola, ser uno de los primeros humanos que se siente súper feliz, loco, al cazar la cena, al no morir en el intento y dibujar, loco, dibujar las pinturas rústicas y hacer estos rituales con varias diversas plantas medicinales, psicodélicas, que bueno, en ese tiempo era para justamente esto, ¿no? Este sentido de trascender. Y creo que justamente retomando todo esto, creo que en realidad, o sea, podemos ponernos a pensar que la razón nunca se fue, o sea, siempre concretamente hubo esta época de oscurantismo, pero la razón nunca se fue. Muchos de los grandes pensadores, Descartes, el más conocido, surgió en estas épocas de persecución religiosa, de todo en este sentido, y pues vemos ahí, o sea, vemos en él, en esos ejemplos, de que la razón no se fue, simplemente la mayoría, la mayoría de poder, que dejó justamente el poder de la iglesia y de las personas que más tierras tenían y los feudos, bla, 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 imponían, ¿no? Que lo máximo trascender o el máximo objetivo es Dios y nada más sobre él, ni nada que contradiga. Sin embargo, mucha gente no estuvo de acuerdo, mucha gente avanzó, mucha gente hizo tantas cosas y por eso justamente como dijo Will, la cacería de brujas, porque en realidad muchas de estas historias, en realidad de esta de la casa de brujas eran mujeres que hacían cosas medicinales, les tachaban de brujas o hacían cosas que eran lógicas, pero para lo que la iglesia tenía cegado, pues eran brujas y era magia y, mm, y ya pues entonces les cazaban. Y como digo, o sea, la razón nunca se fue y, y déjame terminar el comentario. Eh,
Y ya pues, o sea, te queda bastante para analizar justamente todo esto, cómo ha ido avanzando esto. Y sí, pues podemos nombrar para estas personas que la razón era su trascendencia, como podemos ver caso por caso, tal vez sí, o sea, por ejemplo, para Descartes, haber descubierto eso, se sintió realizado. Muchos de los pensadores o científicos se sintieron realizados en ese momento, entonces ahí también podemos ver el caso por caso de lo que sentirse realizado en esas épocas. Y conforme ya van avanzando cada vez, ya la gente no tiene que jugar este papel y se da cuenta que no tiene que jugar el papel en el que nació, sino busca encontrar esto que le haga sentir realizado, como ya después muchos pensadores, como justamente dijo Will Nietzsche, Freud, lo van a ampliar más y eso podemos seguirlo avanzando. No sé tal vez cuánto tiempo me queda. 53 segundos. Sí, ya bueno, entonces antes de, porque bueno, también me parece que la reunión se iba a acabar, pero ya podemos seguir avanzando, podemos hacer otra reunión. Y, y sí, justamente ya retomando otra vez en la época justo ya donde se rompen todos estos esquemas con los grandes pensadores como es Nietzsche, Freud, Hegel, Hobbes, Marx, el mismo Marx que rompe con todo este sistema de... No digo que el comunismo, no voy a dar opiniones sobre eso por el momento, comunismo, capitalismo, no, pero justamente como estaba el modelo económico, en ese momento Marx vino y quiso implantar un cambio, entonces ya vamos a ir analizando sobre todos estos pensadores. Listo, Pekín. Primero, antes de que empieces, Eso sí. nos regalaron 40 minutos más por alguna razón, así que Ese, bien, vamos ahí. ya, bueno, ahora sí, continuando con eso, ya que debemos expandirnos a los siguientes temas, pues me vale verga y voy a seguir en el mismo tema porque quiero y puedo. Em, bueno, ahorita estaba de hecho hablando de esto, lo hablé fuera un poco de cámaras, ¿no? Antes de esto, y estaba hablando un poco con Topo mientras estábamos investigando, y es el hecho de que, si te das cuenta, realmente hay épocas de varios miles de años en donde se estigmatiza una vida, loco. O sea, se estigmatiza el periodo de la vida, por decirte. Parte de lo que es lo que es parte de lo que es la era de piedra, pues estamos viendo a personas que realmente están viviendo para sí mismas, sino para algo superior. Después de eso pasamos a lo que son las civilizaciones y vamos viendo cómo se genera esa necesidad de tener algo superior a nosotros para poder sentir que podemos aspirar a algo más aparte de la vida que nosotros tenemos, es decir, aspirar a una salvación, la necesidad del ser humano de creer en algo superior para sentirse bien consigo mismo y considerar que todo lo que hace aquí en la tierra, pues tal vez tal vez después de la muerte tenga tal vez su recompensa o también su castigo, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo un patrón en donde partes y partes de la vida social humana se han dividido precisamente por las creencias dentro de lo que es primero la era de piedra, el ser humano como centro, civilizaciones, Dios por encima del ser humano. Pasas de la civilización a la época del escurantismo y todo eso, y entras a la época de la iluminación. El ser humano se vuelve otra vez parte de lo que es ser el centro del mundo, es decir, el centro de todo. Y así vamos viendo como que, por decir, en esta actualidad incluso hay conflictos bélicos solo por las creencias que uno se tiene, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la parte esta de lo que es el hecho de tener algo por encima nuestro, solo demuestra que el ser humano, aparte de que no puede dejar de lado la necesidad de creer en algo para sentirse bien consigo mismo, es algo que influye bastante dentro de lo que es el propio sentimiento de sentirse realizado. Es decir, si fuera religioso, tal vez mi idealización de sentirme realizado es ser buena persona y ascender al cielo. Si no lo fuera, como no lo soy, pues simplemente es vivir y tratar de encontrar el sentido de mi vida y justificarlo de la misma manera. Entonces, yo creo que la parte más importante dentro de esto es el hecho de que el ser humano está encadenado al hecho de necesitar algo que nos
nos haga pensar que hay algo por encima de nosotros. El ser humano está destinado a estar siempre por debajo del mismo. Eso. Interesante, la verdad. Y digamos, retomando ese punto, dado que mencionan a Marx y toda la cuestión, y también anclándolo con lo que dice Paco, de que el ser humano siempre necesita quizá un ser supremo o algo. Marx nos dice que el humano, digamos, la primera alienación que hubo fue con la iglesia, ¿no? Entonces, esta, dado que nos ofrece una alternativa, una respuesta a una pregunta completamente fea, digámoslo así, y es qué hay después, porque puede que no haya nada después de esto. Entonces, y ese sentimiento de que tal vez no haya nada, de que, digamos, tienes 80 años hoy por hoy quizá para vivir, y después de eso, la eterna nada, que sepa Dios cómo será, genera en la gran mayoría un malestar, una ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda al ser humano? Recurrir a un mito, crear un mito, el cual le dé un soporte a sí mismo y se diga, quizá sí hay algo luego, quizá esto no se acabe así porque sí, porque qué triste que sea así, la verdad. Entonces, es como que esta cuestión. Pero más que nada, recordar también el hecho de que somos seres sociales y quizá el sentido de verse realizados deba ser, digamos, más enfocado en no solo beneficiarse a uno mismo, sino en beneficiar a los otros, ¿no? Vemos en el oscurantismo que unos pocos detentaban el poder y si bien su sentido de vida quizá era sentirse realizado con el poder que tenían, esto a costa de sacrificar miles de personas allá afuera, ¿no? Entonces, no caer en este error habitual de que tu sentido de vida sea solo para ti, tal cual para ti, que te vuelves un egoísta y egocentrista, algo idiota, sino que también date cuenta que si tu sentido de vida a la par ayuda a alguien más o a otras cientos de personas más, pues de algún modo tendrá más peso o un valor más significativo, porque no solo está enfocado en ti, sino también enfocado en el resto y harás mayores cambios, ¿no? Entonces sí, también hay que ser críticos con el sentido de vida que cada uno tiene, qué es lo que nos da placer a cada uno de nosotros, porque ahí digamos ya podríamos entrar en la parte de la edad de la edad moderna, y aquí es donde todo se vuelve a la ñonga, porque ya no es, digamos, volviendo a recapitular, ya ahora, si bien como dijo Ortega, la razón nunca se suprimió, solo fue como sublimada, fue ocultada, tapada por el poder, ahora la razón es algo complejo de tener, o sea, la parte crítica, reflexiva es algo complejo de tener, dado las circunstancias del mercado, ¿no? El consumismo brutal al cual estamos expuestos hoy por hoy, a la falsa felicidad que nos brindan las redes sociales. Entonces, todo este sentido de vida, de algún modo, si se dan cuenta, está manoseado, llamémoslo así, por clases de poder. Exacto, está todo manoseado por clases de poder. Entonces, la cuestión, y lo que les pregunto a ustedes, y perdón si la pregunta quizá no es del todo correcta, es: ¿no se han puesto a pensar que quizá el sentido de vida a lo largo de todas las épocas simplemente recae sobre aquellas instituciones o personas como tal que detentan el poder? El sentido de vida de la gran cantidad de personas de este mundo no recae en aquellos mandatos de las personas o instituciones que detentan el poder. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, voy a tomar un poco de mi tiempo para, bueno, recordarles lo que dijo Will al principio. O sea, bueno, todo esto, citamos varios autores, muchas cosas, mucho de nuestro conocimiento a través de diversas formas y pues no es, como dijo, no es la verdad absoluta, está sujeto totalmente a nuestro, como valga la redundancia, a nuestra subjetividad y nuestra opinión. Y pues creo que esto abre un paso a lo que ya mencionaron, abre un paso al siguiente tema, el cual ya es el contexto, en el contexto en el que se da esta trascendencia, porque ya vamos al caso por caso. Vemos que cada vez se complejiza más este sentido de trascender a través de las épocas, a través del tiempo, a través del poder, a través de la religión, a través de la ciencia, a través de muchos factores que nos llevan hasta el momento en el cual estamos en la edad moderna. Y bueno, justamente hablando de la razón, como dice Hobbes, el lobo es el lobo del hombre, el lobo es el lobo del hombre. Y también citando a Kant, justamente que me hizo acuerdo Will, en la crítica de la razón pura, pues. Y más allá de decir si no hay o no hay una razón,
Yo creo que podemos hablar justamente citando repito, a Kant. eh, Hay una razón buena y una razón mala, y incluso eso es subjetivo, pero a lo que voy es justamente un ejemplo que sale que menciona, pues, que se menciona en varios autores, lo mencionan citando a la crítica de la razón pura. Los nazis en los campos de concentración. Bueno, esa palabra creo que sí va a tener que salir censurada porque, bueno, ya saben, YouTube y sus políticas. Eh, en los campos de concentración, todas las armas bélicas que se han creado hasta ahora no fueron hechas por simios, fueron hechas por humanos que pensaron, que razonaron para hacer esas armas, con el objetivo de esas armas. Entonces, ahí hay razón, ahí hay raciocinio, ahí hay pensamiento para crear eso. Entonces ahí, justamente por eso es, repito mil veces, la crítica a la razón pura. Porque no, la razón, ser racional, no es sinónimo de ser bueno o de que sea algo beneficioso para muchos o para pocos, sino puede ser algo que, como podemos ver en el ejemplo de Auschwitz, puede ser algo que mate a miles y miles de personas. Entonces sí, como digo, podemos tal vez clasificarla en una razón buena, una razón mala, una razón cambiante que a lo largo del tiempo el humano es nosotros como personas, y dependiendo de nuestro contexto nos llevamos un tipo de razonamiento, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de muchos otros factores que los vamos a retomar, los vamos a ampliar. Justamente yo creo que podemos hacer este paso al tema 2 dependiendo del contexto. No sé qué opina. Vaya ahí, Paquín. Yo creo que es justo y necesario. Ok, bueno, vamos a abrir entonces, supongo que ahorita ya hemos sentado las bases para empezar con el segundo tema. Y el segundo tema es entonces el sentirse realizado a través de las diferentes etapas de la vida, pero ahora dentro del contexto social de aquí, de nuestro continente, Latinoamérica, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que Derek también acaba de decir, ¿no? Citando famosos pensadores, porque me quiero sentir bien vergas. A ver, como nosotros tenemos consciente el ser humano, o sea, hay bastantes filósofos que se han puesto a definir cuál es la verdadera naturaleza del ser humano. Para Maquiavelo, el ser humano es un ser malo por naturaleza. Para Aristóteles, perdón, para Aristóteles el ser humano es un animal racional. Y si no me equivoco, el otro que decía, a ver, ahí sí me pueden echar una mano, porque siempre hay una relación entre Maquiavelo y otro de los filósofos que no se me viene a la mente, que dice que la sociedad corrompe al ser humano, y eso lo va a eso, Rousseau, creo que también es Rousseau. Ya. Entonces estamos poniéndonos a pensar que, como dice Derek, realmente el ser humano, siendo completamente racional y en vista de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, hemos visto que el ser humano, siendo solamente racional, actúa solo para el beneficio de su propia sociedad. Y estamos viendo varios de esos conflictos a lo largo de la historia. Hemos visto las guerras, la Guerra Fría, los conflictos que hay dentro de la actualidad, por el hecho de que el ser humano, y esto es algo gracioso que yo vi en una película, citando al buen loco. La verdad de la que la humanidad no quiere hablar es que anhelan ser sometidos. El seductor encanto de la libertad despoja de dicha sus vidas con su pelea interminable por el poder. De Marvel, el ser humano está diseñado para ser sometido y ser controlado, porque no tiene el beneficio, no sabe qué es lo que hacer con su propia vida. Necesita a alguien que le diga y que le ordene qué hacer para sentirse bien consigo mismo. Es el poder que se supone que tiene la masa, o sea, que tienen los altos cargos en cualquiera de las posiciones, se puede decir, sobre nosotros, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues parte de eso, y solo me voy a remontar a lo que es la parte de aquí de Ecuador.
por lo menos por lo que es el chiste de la economía. En los últimos 20 años hemos tenido recesiones, los casos de lo que es la devaluación de nuestra moneda. Después de eso, los varios fiascos que han tenido los presidentes que se han robado bastante de nuestro dinero. Aparte de eso, una palabra graciosa de España es chiringuitos, es decir, ¿cómo se llama? Los negocios que se tienen, las personas que tienen poder por encima de nosotros, es decir, ¿cuál es la razón de sentirse realizado en un mundo en donde, pues, si quieres sentirse realizado, tienes que estar por encima del resto y no junto con el resto? Eso creo que es todo. Muy, muy valioso, Joaquín. Y de hecho quiero remontar sobre el último Perdón, punto Will, que te corte. Sí. Antes de que pongas tu tiempo, no sé si querían hacer una pausa en este momento del segundo tema o le damos de largo. Sigamos de largo, hasta que se acabe el tiempo. Recuerdo que mi intervención es la última, acabo y vamos a una pausa ya. Dale. Bueno, a ver, continuando un poco sobre tu último punto, cae lo mismo que mencionaba hace rato, ¿no? El sentido de sentirse realizado debe ser crítico con lo que te hace sentir realizado, pues, porque hay que recordar que vivimos en una sociedad, hay que recordar que somos, digamos, seres sociables, pues, y que nuestras acciones tendrán repercusiones que a la larga, van a afectar o contribuir en nuestra sociedad. Entonces, y ahora es donde hago otra pregunta, digamos, sentirse realizado en Latinoamérica. Digamos, un joven que ve, ejemplo, quizá burdo, novelas de narcos, y ve que un tipo que es un iletrado técnicamente, y que nunca tuvo amor, etcétera, 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 que técnicamente cumple en parte con el perfil de este chico, llega a tener poder, dinero, cierta seguridad, en torno a un hogar, llamémoslo así, entonces, estos ideales que le dicen al chico promedio latinoamericano, oye, mira, meterse una banda de narcotráfico, pues te da esto, otro. O sea, estás influyendo de un modo u otro en la psique del niño para decirle, oye, métete al narcotráfico, siéntete realizado teniendo dinero, ¿a costa de qué? Matando unos cuantos tipos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Quizá tenemos esta falsa perspectiva de lo que es la felicidad, derivado de un mal uso de redes sociales totalmente. Digamos, pensar que un influencer es completamente feliz y ve otro día que se suicidó, pues no, o sea, ¿cómo? Si en su foto de Instagram se veía tan feliz. Entonces, quizá, sí, entonces hay que ser críticos con eso. O sea, yo vuelvo a lo mismo, hay que ser críticos con lo que vemos en redes sociales y lo que creemos que es la felicidad de otra persona gracias a una foto en Instagram, etcétera. Hay que ser críticos con lo que vemos y el contenido que nos están dando por parte de la televisión, ¿no? Y demás medios de difusión en torno al romanticismo de lo que es la vida criminal. O sea, literalmente, vuelvo a lo mismo, estás diciéndole a un niño, si careces de un montón de cosas y de oportunidades para educarte, porque el único modo de salir adelante hoy por hoy es mediante la educación, francamente, y el emprendimiento. Si no tienes esas cosas, te ofrezco la capacidad de meterte una banda criminal, escalar alto, tomar la cabeza del líder, tú sentarte como un líder y ya estás, tienes dinero. ¿Qué más quieres, güey? O sea, a eso hemos reducido el sentido de felicidad en Latinoamérica. Esa es la pregunta. Entonces, eso quizá responda, o sea, una de las tantas respuestas que hay para la crisis carcelaria y la extrema cantidad de violencia que se ve en la costa de Guayaquil y demás cuestiones. O sea, hay una romantización brutal de esas cuestiones. La gente no está siendo crítica con lo que ve, no está haciendo reflexiones sobre qué es lo que quiere y cómo lo que quiere puede afectar a su prójimo, ¿no? Con eso quiero acabar. Ya, entonces yo creo que podemos abrir el espacio pequeño espacio de pausa, de descanso. Vayan por sus palomitas, vayan por su tecito. Porque francamente no tengo más. Lo que dije fue lo único que se me ocurre. Es el aspecto latinoamericano. Yo, loco, cuando el Ortega empezó y yo seguí con lo del tema, yo me lo saqué así, dije, pero es que esto.
Y es realidad, loco. O sea, es en base ya no en parte por lo que nosotros hemos visto de otras personas o por investigación, sino por lo que vivimos, loco. O sea, básicamente es lo que ha pasado solo aquí en Ecuador en los últimos 21 años, loco. Qué mamada. Claro, y por eso, digamos, me gustó retomar el punto tuyo al decir que todos nuestros antecedentes económicos y demás no hacen más que crear desigualdad y pobreza, técnicamente, gracias a malas gestiones. Entonces, estas malas gestiones crean familias segmentadas que crean individuos solitarios, que al tener individuos solitarios técnicamente aislados de su propio núcleo familiar, ¿ya? Ahora, imagínate que venga un tipo en camisa, terno, forrado en plata y acompañado de dos chicas, te diga, mira, yo logré esto, soy igual que tú, básicamente. Espérenme Igual no estábamos esperando que vinieras rápido. Entonces, imagínate, o sea, viene un tipo parecido a ti en todo aspecto, no físico, sino en el torno suyo. No tenemos que ver en la actualidad, brother. Mira que hay muchas. Es que esa es la actualidad de hoy por hoy. Espera, lo que me refiero a lo que es la actualidad dentro de los últimos 10 años, loco. Antes no se tenía esa oportunidad. O sea, dentro de lo que es el tráfico de drogas y todo eso, sí, pero fuera del lado malo de la vida, digámoslo, el lado bueno es que ahora muchas de las cosas que antes pensábamos que no eran realmente que nos pudieran llegar a servir, pues ahora sí lo son, por decirte el caso de ser influencer, loco. Es estúpido que te sigan muchas personas por lo que tú haces y dices, pero mira, oye, de ahí se saca mucha rentabilidad económica. Personas con 10,000 seguidores en Instagram ya tienen por lo menos unos $100 en el billete, loco. Ahora, imagínate, sin estudios, nada, solo es una opinión pública y es lo que todos podemos aspirar, pero realmente muy pocos pueden lograr por el propio hecho de que se necesita ser relevante. Y los que lo logran, no voy a decir contenido de calidad, sino que no te dejan algo de aprendizaje, pues es entretenimiento vano, seamos sinceros. O sea, son pocos contados los influencers que realmente te dejan algo, un aprendizaje, pues. O sea, son pocos. A ver, es que dentro de esto mismo hablando, pues sí, es verdad, es por eso, porque somos influencers, no somos, seríamos influencers, no estamos siendo realmente, ¿cómo es esto? La escuela, loco. Creo que el hecho de ser esto mismo, ser personas, ¿cómo se dice? No influencers, sino personas que entretienen, showmans y personas que se dedican al espectáculo, es eso mismo, desconectar la cabeza de lo que es la vida diaria, los problemas, todo lo que hay dentro de la misma. Pero eso no justifica influencers que hacen completas estupideces. Pero, o sea, ya, claro, por obvio. O sea, yo voy a ellos, ¿me entiendes? Hay gente que realmente tiene una capacidad de voz frente a una sociedad, ¿ya? Yo considero que eso también es realmente correcto, sí, es verdad. Muchos influencers que hacen estupideces por vistas y por ser. De hecho, hay una parte dentro de lo que es una canción del Cuarteto de Nos. Hoy no es lo común, hoy todos quieren fama, hacer el boom, les gusta que a su vida le hagan zoom. Dice que todo el mundo quiere todo el mundo espera, todo el mundo quiere fama, todos quieren ser el centro de atención, algo más o menos así, tendría que recordar la canción. Pero el punto es eso, es verdad, o sea, aquí cuando se trata de este mundo del espectáculo y de ser visible, necesitas ser visible porque si no te olvidan. Y si te olvidan ya no ganas o adquieres rédito de lo que tú estás haciendo. Entonces muchos de esos influencers o personas que se dedican al entretenimiento, cuando te quedas sin ideas, ¿qué es lo que haces, loco? Lo más barato, lo más cliché y lo que menos tienes que pensar, porque es lo que funciona. Entonces es como hemos hablado en otras cosas, o sea, fuera de esto, pues hemos hablado que realmente es el hecho de entretener por entretener, no por dejar algo, no por ser original, no por innovar, es decir, se va el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y solo se demuestra el hecho de que el ser humano es conformista. Me agrada tu punto, pero verás, yo opino que casi que al final, y no del todo, pero casi los que tienen al último, y vuelvo y repito, casi la potestad de hacer esos idiotas famosos somos nosotros. O sea, Ahora, es lo que estaba tratando de decir. Ahora, escucha,
el por qué, ahora hay que entender el por qué ciertos influencers hacen lo que hacen la estupidez para llegar a sus 15 minutos de fama. Y no te vuelvo y repito, después de pensar que vuelves a caer en una dinámica de poder de un aparato que te dice, bro, tú necesitas dinero. Y la única forma de generar dinero, si no eres creativo o tienes capacidad inventiva buena, es una estupidez. Y ya está. Entonces, vuelves a lo mismo y vuelves a la misma cuestión. A ver. No solo como consumidor, sino como creador de contenido, como influencer, pues. Claro. Bueno, ahorita que ya estamos tomados y en confianza, empecemos con los verdaderos temas que nos importan y dejemos tanta mamarrachería de ser muy formales, ni que fuéramos licenciados. Exacto, justamente por eso, ya después de esta pausa, vamos a hacer una plática más ya pasó lo serio, vamos a improvisar, bueno, como vamos a ver qué continuamos... sale y bueno, pues retomemos lo que estaban mencionando ustedes, ¿no? Continuamos, mientras tú estabas fuera, quién sabe haciendo qué carajos, estábamos hablando sobre el hecho de lo que es dentro de lo que es la sentirse realizado, el mismo tema, solo que un poco más hasta profundidad, desde nuestro punto de vista, realmente de vida, ¿no es cierto? Sin tanta citación, digámoslo así. Siendo un poco informal, es el hecho de que, pues, como ha sido los últimos 20 años sobre ceses políticos, en todo el mundo, claro, obviamente, pero dentro de lo que es aquí Latinoamérica hemos visto cosas que han influido y han cambiado bastante nuestro estilo de vida. Entre ellos, pues, por decirte, la más importante para nuestro país fue la recesión económica del 2000 y la caída del Sucre. Y con todo eso, pues, ahí se vio las primeras secuelas que nosotros no sentimos, pero nuestros padres y nuestros abuelos, pues ellos le echaron duro porque muchos de ellos perdieron dinero y todo lo que tenían ahí dentro depositado, se podría decir, su vida dentro de una alcancía que es el banco, como lo es para nosotros, pues se fue todo al carajo por la mera devaluación de lo que es el Sucre. Y ahí creo que estamos tomando también en parte lo económico y el hecho de sentirse realizado de manera económica y el éxito, ¿no? El éxito se da, no siempre, o nuestra forma de sentirse realizado se da por el dinero, ¿no? Porque no puedes decir me siento realizado viviendo debajo de un puente, porque aparte de que la sociedad no te ve con buenos ojos, realmente no es un estilo de vida que digas, joder, yo deseo eso por mi propia cuenta. Entonces, eso básicamente es lo que te has perdido. Ya, pues bueno, o sea, igual medio también para cachar con lo del tema anterior, tener en cuenta todos estos contextos sociales, como les había dicho, y pues todo esto tiene que ver, ustedes saben, muchos factores, muchas vainas. También ahí medio les escuché que estaban hablando sobre ahora cómo es más o menos el ganar dinero, ganar dinero y el entretenimiento. Bueno, eso tiene también bastante que ver, ¿no? Justamente había visto un meme y, bueno, dos que explican esto, como la típica. Tengo un meme que explica. Entonces, bueno, pues el primero hablaba sobre justamente esto de cómo te sentís, o sea, toda esta gente y todo es una premisa real y al mismo tiempo irreal según el contexto en el que vivimos, que dice, el dinero no da felicidad, pero en un contexto, en el contexto actual que vivimos, no solo en Latinoamérica, aunque es uno de los más claros, Sí, la fuerza más clara. Pero no veo a nadie llorando con un par de putas a su lado. Eso, ajá, exacto. Entonces, como no, una cosa es llorar bajo un puente y otra cosa es llorar en un yate y bla, bla. Pero también voy a esta cuestión también había una imagen que decía, o sea, no puedes decir eso en un contexto en el cual el dinero te da salud, el dinero te brinda educación, te brinda muchas de estas cosas que no digo que deberían ser hacia el dinero, pero usted me entiende. Y antes de que digas algo, ajá, el otro meme decía, ya me hiciste olvidar, date habla, ya me acuerdo. Hasta Debí hablar me gusta que el Paco, digamos,
quiera ver cómo cambia el sentido de vida a través de una crisis, ¿no? Porque bien mencionas la crisis de 99, que obviamente le cambió el significado o lo que es sentirse realizado a miles de personas. Pero no te vayas tan lejos. Imagina y piénsalo, cómo la pandemia afectó al yo lo hago desde esa parte. Aguanta, al sentido de realización de cada uno de nosotros. Ahorita habla acerca del dinero, ¿no? Tienes toda esta cuestión de que si yo no veo a nadie llorando en un yate repleto de esto. Perfecto. Ahora, loco, en una situación de pandemia donde a duras penas los tres tenemos una conexión decente de internet, o sea, imagínate las personas que no lo tienen o que antes lo tenían, llegó la pandemia y te lo quitó. O sea, simplemente es así. Entonces, y me gustó tu punto de cómo la crisis cambia totalmente el sentido de vida de las personas. Quizá podamos desarrollar un tema ahí, me parece bastante bueno. Bueno que has dicho, ¿no? Yo considero que sí, es que yo estoy tomando eso porque, aparte de que considero que ha estrellado porque, bueno, o sea, estamos dentro de una crisis y realmente no hemos visto del todo los aspectos que van a cambiar muy, muy allá, por tal vez en 10 años, no sabemos cómo va a ser. Entonces, lo digo porque ya han pasado 20 años dentro de lo que es la crisis de esa del 2000, o sea, la devaluación del, ¿cómo se llama? O sea, ya lo que yo he topado. Es por el hecho de que ya tenemos un temple, se podría decir, algo que esperar dentro de una crisis. Y la crisis que nosotros, que nuestros familiares vivieron en ese tiempo es muy diferente a la crisis que nosotros tuvimos, porque en la otra crisis ellos podían trabajar, o sea, sacarse de verdad de su putísima madre el trabajo y podrían seguir generando dinero, pero ahora como ya hay tecnología, muchas de las cosas que antes eran difíciles de conseguir ahora son fáciles, pues se da el caso de que realmente pues ahora con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, pues notas que una crisis, tanto sea una pandemia como una parte de lo que sea económica, no van a ser la misma. Si hubiéramos tenido una pandemia en el 2000, imagínate cómo hubiera estado nuestra crisis económica ahora, loco. No estamos sustentablemente hablando, porque el valor como todos sabemos, el valor de lo que es el dinero se basa en las arcas que tiene el Estado, o sea, en el valor del oro que nosotros tenemos, y nuestro oro está evaluado también dentro de lo que es la moneda americana, no es ni siquiera nuestra propia moneda la que nosotros valuamos. Escuchen Sal y Mileto para entender más de ese punto, ¿no? Sí, sí. Es que justamente las crisis, ese tema es algo que yo quería topar justo ya para este subtema. Y bueno, crisis hay de todo, y en todo y por todo, desde las primeras eras, como hablábamos antes de la humanidad hasta ahora, y justamente en las etapas de las personas, en el desarrollo de la vida, y diversas crisis que son las que dirigen hacia el objetivo de trascender, de autorrealizarse, hacia el objetivo de esto es felicidad, hacia el objetivo de esto es lo que se necesita ahora. Entonces, también retomando esto de lo de las monedas que tú hablas, porque ya quiero profundizar un poco esto de las crisis, pero primero quiero como que hablar un poco sobre esto en general. La moneda de cambio, o el cambio de moneda que ha existido en la historia, ustedes saben, ¿no? O sea, nunca ha sido solo obviamente el dólar, nunca en nuestro país solo fue el sucre. Entonces, y más allá de este cambio material, sino el cambio del significado y del valor que tiene esto, a lo que nos lleva justamente como antes en la Edad Antigua, incluso en el medioevo, cuando ya se da esto del materialismo. La moneda de cambio, por así decirlo, o lo que significaba Dios, lo que significaba el poder, tenía un significado fuerte, conectado hacia las personas, hacia la tierra, hacia de muchas cosas. Sin embargo, ya con esto en el medioevo, con ya el avance del racionalismo, entre comillas, el avance de la cultura, de muchas cosas que llevan pues a este modelo de producción, modelo económico, distintos modelos económicos que han habido, pues especialmente ahorita centrándonos en el actual que rige más, porque
es el modelo capitalista, ¿no? O sea, puede tener muchos subtipos, muchas cosas que ahora están en juego o están en mesa. Sin embargo, esa es la base. Y justamente ya con eso recordé el segundo meme, antes de que prosigan con sus comentarios, porque digo, ya algo de la crisis quiero ampliarle después. El meme que era de, no sé si vieron, de una chica influencer que mostró su camioneta de $3 millones, ni sé cuánto, en internet, y un man le pone así como, un man le comenta, y es un meme chistoso y a la vez no, o sea, y un man le pone como que esto me duele, pues, me duele porque ese carro cuesta más que el doble de mi casa, y va mucho más que mi casa, un montón más. Y yo tengo 3 maestrías, tengo un doctorado, tengo ni sé qué vainas, y ella ha hecho en su corta carrera lo que yo no he hecho en 10 años de trabajo. Entonces, eso nos lleva a muchas otras cuestiones que igual ya le vamos a ampliar, y por ejemplo una de esas justamente nos lleva con el grande Freud, ¿no? Freud. Pues, grande Freud. Él Freud, nos habla, te amo, nene. Sí. Mucha gente no estará de acuerdo con él. Entonces, bueno, el malestar de la cultura. Ahí se habla justamente, pues, de lo que mueve a las masas. También de, por ejemplo, la religión como la histeria colectiva, o como lo dijo Marx, como el opio de los pueblos. Y justamente ahora mismo con las redes sociales, todo esto de YouTube, justamente nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Pero de diferente forma, más como un medio de comunicación con las personas, con nosotros y con los demás. Pero bueno, entonces, justamente lo que yo les escuché hablar antes, o sea, no tienes mucha creatividad, no tienes mucha imaginación, haz algo estúpido. Ahora eso vende, ahora eso es lo que hay. Y justamente esto, con este meme, yo llevé esta reflexión gracias al malestar de la cultura, de que y gracias también al modelo de producción. O sea, antes el modelo económico era esto, pues justamente como ustedes decían, nuestros papás se sacaban la puta trabajando, su sudor era el dinero que estaba ahí. Y ahora, podría decir y por todo esto, y por todo esto de esta sacadera de madre trabajando, habían medios que entretenían y entretenían para olvidar todo esto. Hay la televisión en ese tiempo, los cuales, o sea, mientras más duro sea, o más difícil, o más se imponga la ley, como dicen el malestar de la cultura, habrán medios de entretenimiento mucho más perversos, por así decirlo. Entonces, eso nos lleva ahora, este entretenimiento estúpido, porque sí, muchas veces es algo totalmente, ahí sí incluso podemos hablarlo sin raciocinio, sin razón, pero es lo que nos saca de este mundo que nos pone una ley tan hay que ponerse prepotente. a ver que también en parte de eso es el humor que se maneja. El humor ha evolucionado a tal manera que puedes hacer humor que antes, pues, o sea, de hecho, desde antes el humor se ha basado en el sufrimiento de otras personas. Y podemos ver muchos ejemplos, de entre todos, podemos ver que algunas de las grandes comedias, por decirte, que fueron inventadas dentro de Charles Chaplin, muchos de sus números cómicos, Charles Chaplin, los 3 chiflados, se basaban en el dolor de una persona y te podías reír con naturalidad, porque es así. O sea, yo tengo la certeza de que el humor está basado en el sufrimiento de otros, y cuando es sufrimiento tuyo, lo entiendes incluso más rápido y te da incluso hasta más risa. Entonces te pones a pensar, el humor se ha generado de tal manera que, pues por decirte, hoy día puedes ver una imagen con cualquier contexto, literalmente hablando. Los memes que nosotros tenemos son una parodia del humor que han habido desde años atrás. De hecho, muchos de los memes son un copia y pega de la misma situación, solo que con otro tipo de característica. Estamos viendo, tú dijiste el tipo del meme de la influencer de 3 millones de dólares con su camioneta, y yo se me vino a la mente el tipo que está acostado con un montón de billetes secándose las lágrimas. Entonces, ahora también incluso vemos imágenes sin sentido, un pingüino y te pone XD, que es lo que te da gracia, loco, por alguna extraña razón. Claro, es que justamente como te digo, pues hay este cambio de esto, el humor, el entretenimiento en general cambia de acuerdo a todo esto que nos impone la sociedad y la cultura, justamente se llama el malestar en la cultura. Y pues por eso puedo hacer una ecuación más o menos, así como que
Matemático. Es matemática. Matemáticas, hijo. Matemáticas. La fuerza que imponga la ley, la fuerza que como la cultura imponga la ley, va a ser directamente proporcional a la perversión que haya en el entretenimiento. Y no, con perversión es un más, no como lo tenemos en el significado cotidiano, dañino. sino es algo más así como tú lo dices, sin sentido, fuerte. Porque, por ejemplo, si te pones a pensar, y si tal vez, ahorita tal vez estoy hablando desde la ignorancia, pero yo me imagino y creo que tal vez no estoy muy desacertado, ya lo voy a buscar. En la antigüedad, en los teatros antiguos, en las eras antiguas, el humor, el entretenimiento en ese teatro no era así. Tú puedes ver a Shakespeare, tú puedes ver a Mozart, o sea, había tragedia, y ahí estaba el entretenimiento, en la tragedia. No directamente, pero tenía ese sentido trágico, ¿me entiendes? Ahora en cambio se ha perversado más y como ves en las caídas, los golpes, algo fuerte, cosas fuertes. Digamos, si de algún modo yo tratara de resumir todo lo que aquí se ha dicho, es que hemos pasado de una cultura de necesidad a una cultura del deseo. Francamente. O sea, es lo que nuestro sistema nos ha hecho bueno. Porque cuando uno desea, no es racional. O sea, no te vuelves el ser más racional cuando estás impulsado netamente por el deseo. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Tiendes a consumir un montón de contenido basura. Pasas un montón de videos de Instagram de 15 segundos para que te mantengas, para que no te desenfoques. Es el límite de atención rápida, 15 segundos y ya estás. Y sin que te des cuenta, pasaste de estar 15 segundos viendo un video a 1 hora viendo un video. Entonces, date cuenta también de no solo, digamos, ya el arte, sino cómo los medios por los cuales se imparte el arte están siendo manipulados. Por lo mismo, puede que suene muy discurso socialista, pero maldición, que el comunismo no funciona. O sea, bueno, es lo mismo, como estos medios de transmisión de, entre comillas, entretenimiento, meten las manos ahí, y eso no es más que una cuestión de poder. O sea, no es más que mantener a la gente sentada, alejada totalmente del raciocinio, porque como hemos visto a lo largo de la evolución histórica, la razón ha sido la que ha ayudado al ser humano a encontrar el punto céntrico y por tanto perfeccionarse a sí mismo, encontrar la eudaimonía, como decía el vagabundo Aristóteles. Entonces, cosas malas. Exacto, o sea, pero sea como sea, es la razón. Pero al tú tener entretenimiento que no te permita pensar, no te permita, digamos, de algún modo sentarte y decir, no, ¿por qué estoy viendo lo que veo? O sea, entonces no te da chance a ser reflexivo crítico. Y para rematar, en las escuelas tampoco es que te enseñen a ser muy reflexivo crítico, porque la forma en la cual nos educaron, hablando ya de los testimonios propios, fue netamente de, mira, esto dijo Darwin, cópialo y ya está. Lo imprimes tal cual en el examen. Fue un corte bastante tradicional. Es copia y pega, básicamente. Exacto, o sea, eso no es más que un enfoque tradicionalista a nivel educativo, ¿sabes? Entonces, volvemos a lo mismo y vuelvo a la misma pregunta que le hice hace rato. El sentido de vida, para caer de nuevo allí, no está siendo, digamos, a través de una manera muy burda quizá, siendo manoseado por el poder o las instituciones que detenten el poder, al fin y al cabo, hablando en nuestra era como tal. O sea, bueno, justamente, bueno, quería mencionar algo que tal vez lo vean en la descripción, tal vez no la gente que nos vea, tal vez no vea en nuestra misión. Bueno, que queremos hablar sobre la gente, las personas como seres biopsicos, socioculturales, espirituales. Donde quiera, quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. Ayúdenme. Culturales, bueno, todos ya saben. Toda esa mamada. Sí, pues, o sea, hay muchos factores y bueno, yo por eso justamente intentamos abarcar todo, es complicado, pero sí, y antes de centrarme un poco en eso, también quería hablar, pues, justamente como ya dijiste de Marx, no hablo igual sobre el socialismo, sino sobre la teoría que él menciona, pues, que es de lo que más me llama a mí la atención, que el modelo de producción, el modelo económico es el que rige cómo será la sociedad, cómo será la cultura. Entonces, podemos ver justamente que ha sido una de las cosas que ha influenciado, incluso a nivel
genético. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sobre el genético. O sea, bueno, no es algo que ya se sabe bastante, ¿no? Como ya ha habido estos avances en la genética sobre, bueno, es más avance científico, pero tiene que todo que ver con esto. Y digamos, si hay gente que puede pagar para que sus hijos salgan con ojos azules, créeme que lo van a hacer. Entonces ahí va esa cuestión. Genesia, creo que es, ¿no? Ajá, no recuerdo bien, pero bueno, por ahí va. Psicológicamente, o sea, es lo que les había dicho antes. Si es que no tengo dinero, especialmente en este contexto latinoamericano, o sea, chuta, no estoy estable, o sea, si es que en realidad me toca a mí ir y vender en los buses, bajo la lluvia, todo, o sea, ¿dónde queda la salud mental? ¿Dónde queda toda esta situación? Y no sé, tal vez más, incluso más en el sentido espiritual, incluso a veces ya ahí se cae en la desesperación y ya mucha gente deja de creer, o sea, tantas cosas malas que me pasan a mí, o sea, no creo que en realidad exista, o hay gente que la refuerza, ¿no? Pero por ahí va, y todo más o menos regido por este modelo económico que más allá del dinero es el poder con el dinero como este reflejo del poder y que nos da pues toda esta pauta y social como igual citando a Foucault, el panóptico, como las ciudades panópticos, las redes sociales panópticas, o sea, todo el tiempo decimos, pues, en esta cosa nos espían y nos da igual, a la mayoría nos da igual. Y aguanta, y ahí tenías a un montón de gente diciendo, la vacuna, que te van a poner un chip, mijo, te están rastreando con esto, joder, es un poquito de sapiencia, amigo, mierda, pero ahora, bien que tocas el punto del dinero, porque, y volviendo al aspecto económico, que de algún modo no es nuestro fuerte, pero el punto aquí es que el dinero ya no ha sido un medio para llegar a la felicidad, el dinero es el fin. Entonces, ¿qué tienes ahí? Un montón de gente haciendo, o sea, obviamente por consumismo, ¿no? Un montón de gente haciendo colas en un montón de centros comerciales, no quiero decir nombres, en el Black Friday, o sea, con el mercado. Entonces, tienes un montón de gente creyendo que su idea de tener más, de tener esta freidora de aire que te hace las papas más crujientes, te va a dar una felicidad, pero realmente no es así. Entonces vuelvo al punto de que el dinero ya no es un medio para llegar a una felicidad. El dinero ya no es el medio con el cual tú construyes una casa y tienes a tu familia resguardada de plena seguridad. No. El dinero es el fin último por el cual tú te estás sacando la madre más de 12 horas en algunos casos, solo para comprar el último iPhone, ¿no? Entonces es como que, amigo, no necesitas un iPhone cada vez que sale uno nuevo, o sea, no es completamente necesario, joder, entonces... 10 segundos, perro, 10 segundos, concluye. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que ser críticos. Para mí las únicas posibles respuestas a esto es ser críticos y reflexivos con lo que compramos y lo que queremos. Y si lo que queremos brother, es realmente nuestro deseo. Si lo que tú quieres es realmente deseo tuyo o simplemente es impuesto por una publicidad o un logaritmo que viste en redes sociales. Solo te puedo responder una. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Mira, yo considero que es verdad. Se ha pervertido, bueno, no se ha deformado el hecho del entretenimiento, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y también pasamos al hecho de lo que tú acabas de decir, que realmente cuándo es lo que queremos y por qué lo queremos, si no es algo que ya nos está siendo sugestionado cada vez que vemos cualquier parte de aparato electrónico, incluso fuera del aparato y el espectro electrónico, siempre vas a tener la influencia de otra persona porque esa persona consume tal vez lo mismo o incluso cosas diferentes que te pueden ayudar a pensar que tal vez es algo que necesites. Y como tú dices, realmente un iPhone, ¿para qué rayos quiero un iPhone cada 6 meses? Si es la misma porquería, solo que tal vez con una mejor cámara y a veces ni eso, loco. Claro. Es el hecho de saber por qué quieres el dinero y para qué lo necesitas. Y dentro de la cabeza, o solo por mi percepción, es que realmente quieres el dinero, no porque realmente desees el dinero, sino porque lo necesitas para darte una mejor forma de vida. Exacto, y ahí darte una mejor forma de vida. Cállate. Te topas el mismo punto anterior. Aguanta, ahí es donde tú pasas el punto anterior. Pasas de una cultura, escucha, pasas de una cultura de necesidad a una cultura del deseo. Volvemos a caer en lo mismo, ¿cachas? Esa es la síntesis de todo esto. Exactamente es lo mismo. Pero yo creo que eso se acaba al momento de que ya tienes todo. No creo.
No, Sí, mira, Es que miren, no, miren, escucha, ya, escucha, les pongo algo Fue clarito. el propio Freud el que te dijo que el Más clavo allá del deseo del es principio someterle del- y satisfecho. más allá del principio del placer. Citando a Freud. ¿No? Pero no, antes de eso. Principalmente, o sea, claro, o sea, también teniendo en cuenta lo que dice el Paco, o sea, no tienes esta necesidad de conseguir, pero la sociedad te dice, ¿no? O sea, si yo le veo a este güey que tiene chuta este celular y puedo decir como, o estas personas que están viendo este influencer, es como que hay esa, incluso como lo dice cotidianamente, esta presión social, o que todo el mundo lo hace y la gente está acostumbrada así, es como oveja o como rebaño, porque bueno, somos seres sociales, ¿qué más da? Pero justamente esto es lo que nos lleva, pues, esto del enfoque socioeconómico que rige, pues, todas estas situaciones para más allá de que exista alguien moviendo hilos, que no es algo así, sino de la gente que Los tiene, Illuminati, brother. es la gente que tiene el dinero como medio de poder, como justamente lo dijo el güey, como un fin. Y bueno, o sea, eso como primera pauta y ahorita también otra vez citando a Freud, más allá de este principio del placer, el objeto de deseo, más allá yo creo que de nombrar una sociedad de necesidad o de deseo, hablando en términos ya un poquito más tal vez psicológicos, psicoanalíticos especialmente, no mucha gente está de acuerdo, pero son cosas que, bueno, como les digo, ahorita están sujetos a nuestro criterio, así que se callan y comentan, ¿no? Siéntate, cállate y escucha. Eso. Desde el respeto, pero desde el respeto. Sí. Ya saben que igual YouTube les bloquea los comentarios. Y si no, yo los voy a ver. Yo sí no, yo mismo. Pero sí, o sea, ¿qué nos dice? O sea, el deseo es algo que nunca lo vamos a alcanzar. Nunca se alcanza por completo el deseo. Y no me refiero a este deseo de que, ay, yo deseo comerme unas galletas, qué chingada madre, qué hambre que tengo. No, sino es un deseo que va más allá, que tiene que ver con todo esto e incluso como le joden a Freud de te peinas, te vistes, trabajas, todo, ¿para qué? Para tener sexo. Pero no refiriéndome a eso, pero más o menos así, es el deseo. No sé si me entienden. Es el como placer. yo digo que el deseo y mi deseo es yo no lo sé por lo menos conscientemente, es tener relaciones, ya. Entonces pienso que mi deseo es hacer ejercicio como estúpido para verme bien mamado, pero en realidad es este fin, pero ¿me entienden? Es como ese Sí, es filtro como sublimado. entre necesidad y deseo, pero el deseo es algo que nunca se va a alcanzar. Por eso mismo, regresando a esto del dinero como un fin, más no como el medio que debería ser, siempre va a ser esto de conseguir, si hay la gente así centrada, así, conseguir dinero, porque su deseo es otro, pero el dinero no les va a dar eso, o sea, si lo ponen como fin, no les va a dar eso. Y antes de que comentes, tal vez centrémonos un poquito más en el contexto latinoamericano, porque estamos tal vez hablando muy general, no sé si... Yo considero una cosa. Aguanta, Paco, solo una cuestión antes de que prosigas. O sea, perfecto lo del deseo, ¿no? Pero en un mercado que te vende productos que van a, supuestamente, obviamente, a cubrir tus, Necesidad. más que necesidades, tus carencias, porque ya hablamos de que te venden un producto, es que sí funciona, te venden un producto, Sí, ya entiendo. técnicamente te dicen, bro, haz realidad tu deseo, cómprate este celular, porque careces no del celular, sino careces a veces de una personalidad, o careces de ciertas cuestiones que tú crees, inocentemente quizá, que obteniendo aquel producto vas a forjarte una La felicidad, Coca-Cola, exacto. Comparte la felicidad. Ya, a eso iba. Ahora, otra cuestión. Para quizá entender bien estas cuestiones, yo recomendaría primero leer un cuento de Tolstoy que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Creo que lo explica brutalmente ahí. O sea, no hay pierde, es un cuento cortito y... Lo haré va, cuando tenga pues, dinero para comprarlo. Está en internet, me dijo, no seas mamón. Estás diciendo que la necesidad de ¿Cuánta tierra tener necesita un dinero se hombre? viene Creo que del si poder encuentro el link del cuento lo hemos de dejar por ahí. Y escuchar La felicidad que de Cancerbero creo que es muy buena canción y además creo que el mensaje también sigue siendo muy claro. Entonces esa es la cuestión, ¿no? No sé, y también quería decirte, Paco, que
lo que mencionamos hace rato de que, digamos, entre más tenga una persona, algo mencionaste hace rato, digamos que... No me dejaron ni terminar, malditos No, perros. sí acabaste y después interviene yo. Yo creo, a ver, yo considero que tal vez en algún momento pierdes ya completa la necesidad. Por decirte, uno de los casos conocidos, ya sin hablar de aquí, de Latinoamérica, porque a huevo, no he visto a ningún latinoamericano Sí, sí. que consiga satisfacer todo lo que quiere con Álvaro todo lo Noboa, que ¿no? roba, con todo Solo lo que le falta roba. ser Pero, presidente y de ahí lo tuvo todo, ¿no? pero, puedo decir claramente que uno de los, ¿cómo se llama? De estas personas que sí pudo tener todo lo que quiso, cuando cumplió todo, se suicidó. Porque ya A no le- eso iba, loco. Eso, A ajá, eso, yo a también, eso mira, y como lo justamente dice, iba. perdón que vean antes de, como dice Triline, muchos sí lo deben conocer, incluso sí lo han escuchado. Y por eso muchos millonarios se vuelven filántropos, porque el dinero no les da esa cosa que buscan, ese deseo infinito, ese deseo psicoanalítico, ese deseo que no se puede acabar. Entonces llegan a esa angustia, ¿no? Esa súper fuerte angustia que si no la subliman de alguna forma, como por ejemplo, como el ejemplo que pongo la filantropía, pues ¿dónde queda su mente? Se vuelven locos. O es en el mejor de los casos del que se hace filántropo, pero imagínate el tipo que cae en drogas y se gasta toda su maldita fortuna en drogas. O sea, por ejemplo, tienes el caso de Kevin McCordy, creo que se llama el tipo que interpretó a Mi Pobre Angelito. O sea, loco, el man, que a menos de los quizá 15 años, no tengo el dato claro, ya era rico. ¿Y qué pasó después? Cayó en una espiral de drogas. O sea, ¿qué pedo? Michael Jackson. Ahí te voy, mismo, San loco. Pedro. No, aguanta. Tienes a Michael Jackson que se saltó toda su infancia porque la fama le cayó de lleno. Entonces, ¿qué sucedió cuando ya se hizo millonario? No, loco. Joder, la vida de Michael Jackson cuando fue millonario ya es otro nivel. Entonces, son esas carencias que obviamente el mercado te las vende en forma de productos y te dice, oye, toma, sírvete y llénate, mijo. Aparentemente, porque volviendo a Freud, aquel que es esclavo de su deseo es un eterno insatisfecho. Tal cual. Sí, y yo creo que transponiendo esto en nuestro contexto propio, o sea, de nacional, ecuatoriano, y yo creo que tiene bastante que ver con Latinoamérica, porque es bastante ¿Que similar. somos pobres? Somos pobres. Pues, pues sí, o sea, es como que un estado permanente de la búsqueda igual como todo ser humano y aplastados por este poder, un poder que va más allá de nuestro gobierno, porque tiene que ver ya pues con las grandes potencias. Podemos ver casos obviamente como Cuba, como Venezuela, que están viviendo bueno, Cuba siempre, pero bueno, en este caso Venezuela, que es entre comillas reciente, o Argentina también. Esta inflación o todas estas vainas que, bueno, tienen que ver con su gobierno, pero también con ya cosas de más arriba de gobiernos, de potencias, y cómo esta búsqueda del poder, del dinero, cómo nos rige en Latinoamérica directamente en una precariedad de todo tipo, ¿no? O sea, específicamente de la salud mental, porque esto no permite, pues, bueno, carencias que derivan en eso, también se puede decir así, porque como yo les había dicho, o sea, si no tienes agua, si no tienes casa, o sea, ¿dónde queda la salud mental? O sea, no es tu primera preocupación. Entonces, Ahí estamos justamente abarcando cómo el último. mantener en un estado de insatisfacción, pero eso también a veces me lleva a pensar en una contradicción, porque como pueden ver, muchas veces, y es algo que he escuchado incluso muchas veces en clases, los más grandes psicópatas salen de Estados Unidos, Rusia, de todos esos lugares. O sea, que hay cosas densas, ¿no? Muchas veces, pero voy por eso, ¿no? Entonces, ¿qué modelo, o sea, qué se puede decir? En ningún lado es como que esto como que esté funcionando, ¿no? Haya o no haya dinero. Claro, verás, me gusta, digamos, verlo también desde el punto que tú ves, ¿no? La intervención de otros regímenes, de otros sistemas económicos, recordando un poco la Operación Cóndor que estuvo en América Latina. Recordamos que fue, digamos, a ver, si mal no recuerdo, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay.
en los cuales a la fuerza, loco, metieron gobiernos neoliberales, gobiernos militares afines a ideologías estadounidenses, pues. Entonces, y aquí es lo interesante, y quizás eso responde a tu pregunta. Técnicamente, soldados de la CIA, agentes de la CIA, enseñaban a policías de Latinoamérica cómo torturar, cómo secuestrar y un sinfín de cosas a personas que supuestamente estaban en contra de aquellos gobiernos, ¿no? Entonces, si desde el propio Estado están enseñando ese tipo de cuestiones a personas de otros países con tal de mantener ciertos regímenes o la ponderancia de un estado económico como es o de un concepto económico como es el capitalismo, ¿qué esperas que pase allá en el capitalismo gordo de Estados Unidos, amigo? New York no es como lo pintan en Instagram, carnal. O sea, realmente es heavy. El concepto romantizado que tenemos de Estados Unidos y el sueño americano no es nada, para nada es así. O sea, quiero decir, hay gente que sí lo ha logrado y bien por ellos. O sea, es gente que se reconoce, se sacan el aire trabajando. Perfecto. Pero la mayoría no lo logra, loco. O sea, y una persona que va e irrumpe con el sueño americano a lo loco y que lo hace genial es Bukowski. Charles Bukowski, que llega, te escribe cómo es Estados Unidos tal cual, no te escribe los barrios altos de Hollywood, sino que escribe desde aquellas mazmorras de Los Ángeles donde puta madre nadie quería vivir, mucho menos escribir. O sea, entonces, si quieres entender realmente quizá cómo fue el Estados Unidos de aquel entonces, lea Bukowski, pero ya te digo, no es tan no es como nos lo pintan en la televisión, ¿ya? O sea, es así de simple. Y sí, pues, o sea, y más que todo, como digo, en esta cuestión del dinero y el poder, porque, por ejemplo, yo creo que un gran ejemplo para esta misma de la situación latinoamericana es la canción de Calle 13, Latinoamérica, todos la hemos escuchado. Brother, que no has escuchado. ¿Qué? El sueño latinoamericano, buena canción, loco. Pero bueno, pasando a la realidad, esa canción, o sea, te habla sobre todas las cosas que tenemos, que tiene la tierra, la gente para ofrecer, más allá del dinero, de esta imposición de un modelo, de un gobierno, de un pensamiento, de una ideología impuesta. Justamente ahí lo dice, ¿no? Y justo lo que dijiste tú es algo típico que se escucha, pues, y en esa canción, Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Entonces, es una prueba de que, o sea, y por eso me voy al otro extremo, de que en realidad, sin eso, no estaríamos tan mal. Pero el problema es la ideología que nos implantan, que nos lleva a ver el dinero como un fin. Y como aquí no hay dinero, pues estamos todos cagados. Y ahora piénsalo, verás, nosotros, y voy a tratar de hacer memoria lo más que pueda, si me equivoco me corrigen, en el colegio nunca nos hablaron de Operación Cóndor, ¿verdad? No, nunca en todo el pensum de lo que viene a ser la materia de historia se habló de Operación Cóndor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes? A la educación como un medio del poder para hacer olvidar hechos que dan la vuelta a la historia, dan la vuelta a la tortilla, y quizá ahorita ya nos fuimos nos desviamos completamente. No nos desviamos, verás, justamente iba a decir, perdón que te corte, esto tiene bastante que ver con los otros dos temas que queríamos hablar, en los cuales son el enfoque económico y el éxito, y lo material y lo espiritual. Bueno, yo creo que estamos ahorita bien en el enfoque económico, para que todos nos centremos, todos entiendan, y económico y el éxito a ver, les leo literalmente, el tema es enfoque económico y éxito para sentirse realizado. Entonces yo creo que ahorita ya estamos en ese tema desde hace unos minutos atrás, y podemos ir continuando y luego ya tal vez ya meternos en el otro y ya sería culminación. Continúo. La cuestión es que vuelvo a lo mismo, nosotros no nos enseñaron de la Operación Cóndor, ¿ya? O sea, realmente no nos explicaron eso, y vuelvo y repito, si me equivoco corríjanme. Entonces veamos también a la educación, ya no solo al arte y al entretenimiento, como bien decíamos hace rato, como medios o herramientas del poder normalizador, bien lo decía Foucault, sino también la educación. Y es claro, o sea, tienes una educación que no te da tu propia historia, o te la da pero manoseada a lo loco. Entonces, realmente, los jóvenes que salen... ¿En qué confiar, de verdad? Exacto, o sea, digamos, y ojo, ahora te enfrentas a otro problema. Bien, tienes la información a un clic de distancia, pero ¿cuánta de la información que lees es buena? O sea, ¿cuánta de la información que tienes? Porque ahora, hoy por hoy, tenemos una sobreinformación, hay demasiada información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener tanta información, olvidas lo que leíste hace unos minutos.
Entonces, volvemos a lo mismo, loco. O sea, es la maquinaria perfecta, es la maquinaria adecuada, ideal para una distopía, loco, la verdad. O sea, es técnicamente eso, pero no una distopía gore tipo 1984, sino una más light, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son cuestiones de poder, son entramados del poder, que a veces están a simple vista, pero por estar a simple vista, por ser tan obvios, los dejamos pasar. Sí, totalmente. Y pues. Y ya, ¿no? Dale, pues. Hasta la próxima. Pues ¿cómo es esto? Hasta la Ya me hiciste próxima. olvidar. Ya me hiciste, se me fue la idea. Dale, Paco, ¿tú qué ibas a decir? O tampoco tenías. Yo iba a decir que ya sale, pues. Una pausa, ¿quieren? Una pausa ya para ir entrando en el otro tema y. Ya lo voy a ir al jalo, Simón. Verás, a ver, yo considero que para, como ustedes dicen, yo creo que como ustedes mismos han dicho de lo que es el sueño americano, porque, joder, parece que todos necesitamos un poco de libertad por parte de Estados Unidos. Parece que buena referencia. Entonces yo creo que, pues, una frase importante o interesante que me dijo un profesor de mi colegio, me dijo que ¿cómo era? Quien gobierna, no, quien gana es el que elige cómo se cuenta la historia. Y depende de eso, pues es real, loco. O sea, ¿qué hemos visto? Partiendo tal vez de Estados Unidos, ¿no? La guerra de Vietnam, loco. ¿Qué hicieron ver? Como que ganaron. Pero en realidad fue una masacre total. Porque habían personas, o sea, O como que ellos eran los buenos, que iban a hacer algo bueno. Y todos sabemos qué es lo que realmente pasaba por ahí. Estamos viendo también la parte de lo que es la guerra con Israel. Todos necesitan libertad por allá, pero La intervención solo están ayudando a ciertas personas, ¿no? Según a qué ideales vayan a aceptarse, ¿no? Entonces, pones a pensar de lo que es el enfoque económico y pues es gracioso como el que tiene más dinero es el que, como tiene más formas de desarrollarse, pues va a tener mucho más poder sobre el resto, loco. Operación Cóndor, como tú dices, pues no se nos enseña por qué, cuál es el motivo del por qué no se nos enseña eso. Claro, ¿Cuál es es que la todo razón? eso igual de manoseado que la Biblia. Exacto, o sea, Son cambios, o sea, Cuentos y todo creíbles, en bro. beneficio, ¿no? Como dice el Paco, ahí sí, obviamente de acuerdo, pues todo en beneficio de unos pocos y Y más mal que bien, en verdad, y como la última canción, ahí podemos citar también la última canción de Cuarteto de Nos que habla sobre el poder un poco. Y bueno, es algo compleja de entender, pero bueno, La Fiesta con el Doctor Hermes, le recomiendo, así una buena canción. eh, en la cual se habla pues todo esto sobre el tema del poder y las conspiraciones en un tema burlesco, o en un, como burlesco justamente. Pero, pero sí, o sea, como repito, el contexto latinoamericano es influenciado totalmente por estas ideologías y eso es lo que hace que declive, el declive justamente, porque influenciados con estas ideologías nos mantienen en control y nos mantienen en control sin darnos el recurso, que en realidad no es recurso, porque, güey, de aquí, de toda la mayoría de países latinoamericanos sale petróleo, el producto bruto, todo el producto bruto de todas las cosas sale de aquí, pues entonces es como que un poco loco, ¿no? Que estos países sean los más pobres, los que más producto tienen, o sea, que cosas reales tienen. me recuerda, Ahí se puede ver todo eso. verás, me acuerdo cuando fue, creo que inicios de pandemia, cuando el petróleo bajó a menos de un centavo, ¿te acuerdas? Así, Menos de cero, creo, de hecho, si mal no recuerdo. Entonces, lo primero que pensé fue Venezuela. loco, Porque lo Venezuela, primero que pensé es o sea, ir a coger y robar todo el petróleo para luego cuando suba empezar a vender. mentalidad de tiburón, crack. O sea, lo primero que pensé cuando esa cosa bajó a menos de un centavo fue Venezuela. Porque Venezuela es tremenda. Y de América Latina es uno de los mayores. Ya, ahora, claro, pero imagínate cuando bajó a menos de un centavo, si ya de verdad no estaba mal. Imagínate cuando bajó a menos de un centavo, loco. O sea, fue como que.
no se puede estar peor. O sea, Valió verga, güey. Güey. Pues, ¿qué pasó? Pues valió verga, no está persigue bien. la desgracia. O sea, claro, es esa triste situación de quizá depender de las decisiones de unos pocos, entendiendo a los países, ¿no? De unos pocos gobernantes de unos países. Y para entender más esa cuestión, recomiendo Aguanta de Sally Mileto, creo que lo explica bastante bien. Escuchen esa canción. Sí, sí. Del corte comercial y podemos también ya introducir el tema de lo material y lo espiritual en este sentido, del trascender, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado a través de las eras, a través de las crisis, a través del Sabes de todo contexto lo que podemos latinoamericano. decir y que se nos viene a la mente, en pocas palabras. Yo creo que este va a ser un tema bastante más rápido, ya tomando en vista todo lo que hemos visto anteriormente y todo cuadra, es como que encaja como un rompecabezas en este momento. Retomando lo que dice el Paco hasta que se una. Pues sí, o sea, podemos sintetizar todo esto también en esto de lo material y lo espiritual, porque bueno, es lo que nos ha llevado desde las eras, en donde cazar era sentirse realizado, donde creer en Dios era sentirse realizado, donde jugar tu papel era sentirse realizado, y donde ahora el dinero, conseguir más dinero, conseguir poder es sentirse realizado. Entonces, teniendo en cuenta, como les dije, las crisis del contexto latinoamericano, y bueno, algo que voy a mencionar rápidamente que se me olvidó mencionar antes, bueno, pues como saben hay diferentes crisis a lo largo de la vida. Una de las primeras crisis es pues ya cuando el niño crece y los padres ya se van, le dejan en la escuela, ya no están todo el tiempo con el niño y así. Luego la crisis en la pubertad, los cambios en el cuerpo, etcétera, etcétera, todo el mundo lo sabe. Luego ya la entrada a la adolescencia, la entrada a la adultez temprana, que ya es un cambio brutal porque pensar justamente en esto, ¿no? De trascender, porque uno ya cuando crece se pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto, ¿no? con mi vida? O sea, ¿para qué nací? ¿Para qué nací, maldita sea? ¿Por qué estoy aquí? La crisis de los 20. Ajá, entonces nos lleva a eso. Y eso se retoma otra vez en una de las crisis conocidas de mediana edad, que es más o menos la crisis de los 40 por ahí, de en cambio qué he hecho con mi vida. y con eso que haré el tiempo que me queda. Entonces sí, podemos ver que hay en juego todo este papel material, espiritual, muchos otros factores, pero en sí, todo en juego hacia esta necesidad material y espiritual. Entonces, Sí, bueno, dado que mencionas la crisis de los 40, hay una frase de Cortázar en Rayuela, que me parece la más propicia para explicar eso, porque es tan directa y sincera. Nos dice que pasados los 40 nuestro verdadero rostro lo tenemos en la nuca, de ver tanto hacia el pasado. Entonces, y es cierto, ¿no? Y si te das cuenta, grandes obras, por ejemplo, La Tregua, Memoria de mis putas tristezas, Niebla de Miguel de Unamuno, por ejemplo, y todas estas son personas mayores, pues ya de edad, pues, cuestionándose, y más que cuestionándose, digamos, en algunos casos teniendo amoríos con personas más jóvenes, quizá porque sintieron que en su momento no lograron esos amoríos de juventud. Asimismo, cuestionándose su paso por la vida y qué han hecho, novelas existencialistas que te plantean de algún modo u otro personajes que son reflexivos en cuanto a su paso por esta vida y cuánto han hecho, cuánto no han hecho, cuánto han dejado de hacer y cuánto no han hecho por tener quizá más dinero. Y ahí es una de las cuestiones interesantes, digamos, de Séneca, y aquí es donde lo cito, perdón, en La brevedad de la vida, me parece que se llama el libro, que es: qué tarde es empezar a vivir justamente cuando hay que dejarlo. Qué olvido de nuestra mortalidad, tan estúpido aplazar los planteamientos sensatos para los 50 o 60 años y pretender empezar la vida en un momento al que pocos logran llegar.
Entonces, de algún modo es situarnos en el aquí y en el ahora. Quiero decir, está bien planificar a largo plazo y todo, ¿no? Pero sí dense en esos gustos pequeños de la vida, o sea, ir y aquí quizá ya me desvíe del tema principal, pero la cuestión es llegar a una cierta edad, reflexionar sobre todo lo que uno hizo y decir, bro, valió la pena cada momento, cada momento valió la pena. Entonces, y eso es quizá lo que algunas personas no llegan y generan en ellos un sentimiento de angustia, supongo yo. Como decía, no me acuerdo cuál filósofo era o cuál pensador, que dice, o en qué libro incluso, no me acuerdo. No me acuerdo la frase nomás que dice, y tú sí te las debes de acordar, por eso te lo digo. Eh, ¿Qué Dios tan malo, tan perverso hizo semejante comida para gusanos? Sí, no me acuerdo cuál ¿Verdad? Pero bueno, entonces, justamente eso y claro, justamente algo también que yo, una pequeña teoría que me había dicho hace tiempo y también sí les había contado era de que, o sea, a nuestra edad, a cualquier edad que esté cualquier persona, le tiene que restar ciertos momentos. Por ejemplo, uno tiene obviamente la edad biológica en la que nace, pero recién tomas conciencia, recién eres como que una persona a los 6 años. Y de 6 años para atrás no tienes casi que recuerdos nada. De ahí a que más o menos entiendas un poquito y comiences medio a vivir la vida hasta los 12 15 así por medio general. Entonces, a nuestra edad actual, restarle todos esos años de inconsciencia, por así decirlo. Luego, pensar en todos los años que nos toma cometer full errores, y es normal, ¿no? Toda la vida, la era humana hasta la muerte, cometeremos errores, pero me refiero a eso de cometer errores, de pensar, caerse, tropezar y aprender más o menos como tú dices, hasta una edad en la que te das cuenta de muchas cosas con sabiduría si es que lo manejas. Y si es que lo manejas así, porque puede haber gente que nunca en su vida ya logró en realidad sentirse realizado con tal vez con un pensamiento bien reflexionado y tantas cosas. Entonces imaginas, en realidad por eso nuestra edad mental cambia full, porque no hay muchas cosas en las que no tenemos ni conciencia de lo que era, de lo que pasó. Y pues eso nos lleva pues a todo este aspecto de trascender. Y ahora sí, Paco, no sé si escuchaste lo que estamos hablando, pues sí. Sí, sí lo escuché, solo no tenía ganas de aparecer en cámara. Eso es lo que no me interesa. Solo que no me interesa. Y nada, pues hoy también está bastante tarde para entrarle al Halo. A ver, yo lo que considero que, como bien lo has dicho, lo material y lo espiritual han ido cambiando básicamente a lo largo de todo este tiempo y también de las personas, ¿no? Ahora tenemos una percepción de lo que es la vida que es bastante corta. Bueno, bastante más amplia de lo que antes era, ¿no? Obviamente por los avances expectativa de vida y todo eso, pero realmente con eso, ¿qué es lo que te da chance? Pues realmente te da más tiempo para vivir las cosas, pero al mismo tiempo más para posponerlas. Entonces, pues yo qué sé, tal vez cuando se vivía hasta los 50, sí, porque ya pues ahí caput y si te llegaba alguna enfermedad ya valiste carajo, ¿no? Pues tenías más chance de decir, joder, mi vida está puta, bastante contada y decir, bueno, 20 años y si tengo suerte unos 10 añitos más, pues chato, ¿no? Ahí es cuando yo creo que antes tenía mucho más por encima lo espiritual que lo material, siéndote sincero. Y te das cuenta de, por decirte, si es que tienes familia, o sea, bisabuelitos que hayan tal vez tenido una vida, una finca, o tal vez vivan en el campo, te das cuenta de que realmente lo material ahí es como si te despojaras de todo, loco. O sea, realmente es como que tienes el celular, pero como no te llega tal vez el internet o simplemente estás ahí por vacaciones, es como que, pues ya estás ahí, ¿no? Disfrutas del paisaje, de lo poco que no tienes en la ciudad, a pesar de que tienes de todo. Es como un pequeño oasis dentro de lo que
es la vida que tú tienes. Yo lo veo así porque pues es como que volver a los inicios y no tener que preocuparte más que por trabajar para que puedas vivir, y no trabajar porque necesitas trabajar y tener dinero para poder sobrevivir. Claro, yo creo que tal Eres vez, tu propio jefe, loco, es la mejor frase que he visto y como puedes, al menos tal en vez este. no es necesario separar lo material del espiritual, sino separar el significado que le damos a lo material con lo espiritual, porque justamente tomando lo que dice el Paco, si tenemos todo este nivel, un nivel de conciencia alto de muchas cosas, eh, se puede, o sea, entender que obviamente necesitamos cosas materiales para vivir, pero eso, como lo habíamos dicho antes, es el medio para sentirme realizado. Si tengo Creo manzanas, que las no eres como. esclavo, o sea, no te vuelves Exacto. esclavo, fuera, Si tengo, fuera del mira, sistema. si tengo hambre, como una manzana y ya. Si tengo sueño, duermo. Si tengo imaginación, invento. Pero hago eso, ¿no? En Tienes cambio, una, aquí es, tienes una necesidad si y te no la tengo cubres con eso. dinero, no hago nada. Eso me suena, me recuerda, me recuerda bastante a Marx, la verdad, O en sea, el es aspecto que de cuando te que, das cuenta claro, es que tú trabajas para ti mismo en el campo y eso te da tal vez esa satisfacción más grata de decir, joder, estás comiendo lo que tú mismo trabajaste, loco. Y no estás diciendo, joder, estoy trabajando para tener dinero y poder usar ese dinero. No, la gran obviamente mayoría no, no, pero ajá, exacto, hay que dejar eso claro. O sea, encontrar el punto medio entre poseer, pero no aferrarse a la posesión, no decir, "Ah, esto es, o sea, yo soy lo que tengo. O sea, estas cosas que Y, yo poseo no me representan como tal, ¿ya? Entonces, ese es el punto medio de decir y ser crítico con lo que poseo y mi espiritualidad ética y demás cuestiones. O sea, ese es el punto. lo espiritual dentro de enten- lo material se podría entender, decir. exacto, Exacto. entender lo que necesito y para qué lo necesito. Ajá. Como más o menos, bueno, esto ya es un extremo, pero el que hemos citado muchas veces, Diógenes. Eh, ¿Qué es lo que más quieres en este mundo? Que te Es quites un lado, porque me no me tapas de está eso. llegando el sol. Pinche morro, pendejo. No, es que claro, o sea, de algún modo es eso, la verdad. Pero ojo, que para hacer eso en un sistema actual, más que ser valiente, No es hay factible. que ser crítico. No, y No, más que es todo, fiable, porque se puede. claro, Es fiable, sí, pero para ello tú tienes que ser crítico y reflexivo con lo que crítico, haces. súper reflexivo Ajá. e inteligente, Y en el ojo, sentido de no como que, digamos, una persona es inteligente porque, wow, se acuerda por hacer cosas o esto. así, sino inteligencia de saber cómo moverse entre todo este podredumbre y hacer las cosas de una forma que, porque mira, si te vas, como he dicho también algunas veces, si te vas al campo, si te vas al bosque de acá, te instalas una cabaña con tu propia fuerza, tu mano de obra, y así, si el gobierno se da cuenta, van y te desalojan, Exacto, es nuestro te terreno, bro. regresan. Fuera. Nadie se va de nadie se salva de esta mierda. Claro, y por ejemplo, y más que también, porque es uno de los factores de ser inteligente, otra cuestión es conocerse a sí mismo. O sea, y ahí Mm, es donde vuelve a entrar Nietzsche. Porque el man, en las palabras de Freud, era el único, el hombre con mayor conocimiento de sí mismo que ha existido. Entonces, ¿y qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede cuando te conoces a ti mismo? Es Te lo que preguntas, necesito esto, ¿por qué lo quiero? ¿Lo quiero yo o lo quiero porque me está influenciando? ¿Es mi deseo o es el deseo de otro? ¿Mis deseos son míos o de dónde vienen mis deseos? Salen un montón de preguntas, pero el autoconocimiento viene de enfrentarse a uno mismo. Entonces ahí está el problema. ¿Qué tiempo tienes de enfrentarte a ti mismo en un mundo donde tienes 100.000, si en un o sea, mundo rápido. exacto, en un mundo donde, ojo, nos han enseñado siempre a mantenernos en movimiento. El que se detiene un momento, no, ni siquiera pensar, a un momento, el Como que se justamente quede en había silencio, visto. bueno, el que se quede en camarón que se silencio un duerme se ratito pierde. es un vago. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O Como sea, justamente, bro, mira, hablando del mundo rápido, había visto una imagen que explicaba un montón de cosas, pero entre esas decía, antes, antiguamente, incluso más en el medioevo, incluso en la edad antigua,
como la gente, como el Paco mencionó, o sea, que lo máximo era que lleguen exagerando a los 30 años, ya más viejo ya era algo muy raro, pero cualquier cosa te podía chingar, un accidente, muerte, enfermedad, lo que sea. Y por eso justamente se creó esta romantización del amor de su vida, porque conocían a una persona, güey. Y eso era el amor de su vida, porque en 2 años Tenía te más vida. morías o se moría ella. No Simón. tenías más vida, güey. Entonces, loco, ahorita en una sociedad distinta en que el tiempo de vida se ha ampliado, pero el modo de vida se hace cada vez más rápido, pues es un descuadre total y chuta, discernirlo, o sea, debemos buscar discernirlo, es difícil, pero creo que debemos buscarlo. Concuerdo. Y retrocediendo un poco Nietzsche, no encuentro la frase como tal, pero el man nos dice, el man dice que el que no se domina a sí mismo se lo domina. Entonces, bueno, yo no caigo a lo mismo, la verdad. Entonces, Nico, arrodíllense, por favor, persínense. Así habla Zaratustra. Hoy apreciaremos el arte. Esto es arte. ¡Aprecien! justo yo vuelvo ahorita a no lo entiendo mismo. de qué chuchas habla ese libro ahí. El- Me lo leí 2 veces. Mierda, El primer, o sea, yo sí soy de la idea, loco. El primer paso para lograr, de algún modo, hallar un sentido de vida. Como dice el tema, el primer paso para sentirse realizado. No me sé el tema. No me sé la... No, ese es el tema, pues el primer paso para Ah, sí, sentirse perdón, realizado perdón. sería Sé que te referías a una conocerse a uno conocerse a mismo. sí mismo. Porque O sea, te conoces a ti mismo, te dominas conoces a tus ti mismo, carencias. O sea, puedes dominar lo que te rodea y sabes por dónde ir, incluso para tal vez dirigir un cambio. exacto. Y por ejemplo, ahí está el fallo de Nietzsche al proponer el superhombre algo irreal. La verdad. Llegar a un superhombre es algo ideal. Pero la forma que él aplica al momento de decir conócete a ti mismo es la forma más revolucionaria para darle frente a un mercado que hace que todos seamos homogéneos, todos seamos el mismo consumidor tal cual. O sea, es la mejor forma de revelarse, la verdad. Y de hecho, mucho, porque de hecho hay veces que mucho se dice, digamos, de que el uso de estos medios es como que, criticas al capitalismo de tu iPhone, jaja, qué mal. Bro, es la única forma que puedes hacerlo. A veces hay que repensar los exacto. medios de protesta. Hay que replantearse. replantearse, Simón, la forma en la que lo hacemos. Es como que nosotros dijeran, hablan del despegue de lo material desde su laptop. Pues claro que lo hacemos, bro. ¿Cómo llegamos a tanta gente? No, si y no es además, mediante estos medios, joder? más allá, y justamente eso yo quería decir, o sea, muchas veces, o sea, tenemos la teoría, tenemos el pensamiento y, o sea, aplicarlo es bastante difícil porque eh, somos seres arraigados a la sociedad, la cultura nos hace. Entonces, los patrones de conducta que seguimos aprendidos socialmente desde nuestra casa, desde nuestra infancia, hasta ahora es un trabajo complicado, es un trabajo de análisis, de reflexión constante que tiene que ver justamente pues con la salud mental y la psicoeducación, que son cosas que ya toparemos más en otros videos, pero sí, o sea, va por ahí. Exacto, o sea, yo creo que si hemos de llegar a un consenso en torno al sentido de felicidad es conocerse a sí mismo, la importancia de la psicoeducación técnicamente, propiamente No, dicho. más allá de la felicidad, trascender y, o sea, sentirse realizado, porque obviamente, como dijimos, cada quien va a tener su tipo de Exacto. trascendencias de realización, Tu sueño, ¿no? pero ¿cómo lo sabes si te dejas guiar, que te impongan tu realización? Tu círculo más cercano, ya, tu círculo social más cercano, amigos, familia. Ujú. ¿Qué digo? Está bien para tener un marco, un modo de visualizar las cosas, pero si dependes netamente de ello, Y más allá de depender, si dejas que te dirija, pues, o exacto, Si te sea, domina. como hablábamos muchas veces de las personas que van en piloto automático, pero igual eso será otro tema para otro video. Y no sé si tal vez tengan más ideas, tal vez ya podemos ir terminando. Yo considero que fue una muy buena charla de casi 2 horas y media para estar cagando leches Para aquí. empezar,
para Para empezar. empezar, Para empezar. Entonces, Yo agradezco la invitación a para esta. haber improvisado todo, Hola. yo creo que estaba muy divertido. Yo creo que está bastante bien, la verdad. Yo considero que fue un buen inicio, así que pues un gusto haber estado hasta las 11:30 charlando de esta weá. Sí, Y igual. Sí, sí, esperen nuestro siguiente video que posiblemente no salga, así que pues Este es nuestro primer y último video, muchas gracias. bueno, un gusto. no. Si revientan la campana de me gusta y notificaciones, les pondremos un corazoncito y lo subiremos en nuestras historias. Sí, de justamente eso también iba a decir. Igual, gracias por vernos, a quienes nos vean. Y pues, ya saben, cualquier cosa en los Instagram. comentarios. Hace Y 3 años, loco. Ya lo estoy diciendo. suscríbanse. No, espera, cada vez vamos a ser más dinámicos con esto. Se vienen, o sea, se vienen buenas vienen cosas, cosas. se viene vienen algo bueno. cosas grandes. No, pero No, sí, sí, igual, de igual vamos forma. ajá. Sí. Agradecer a estos dos colegas, la verdad, aquí. Que Son no me mis veo brothers. haciendo esto solo Mis tampoco. hermanos. Sería bastante penoso, la verdad. Entonces, no, y hacerlo en compañía, pues, es bastante agradable, ¿no? Igual a ustedes, sea quien sea que esté escuchando esto, muchas gracias. Recordar que todo esto se hace desde la perspectiva del respeto, ¿no? O sea, cualquier sugerencia o alguna cuestión que quieran agregar, pueden hacerlo, como bien dijo Paco, en los comentarios. Claro, y una Recordando cosa más, siempre- si es que no cuadra dentro de nuestra ideología, te borraremos igualmente. No, no. No, recordando Yo personalmente nosotros, porque creo que al fin y al cabo ese es el objetivo de estas También. dinámicas, aprender, Se llegar a supone. un conocimiento y no de ser personas. Bueno, más básicamente de estamos montón. haciendo lo que en su colegio no aprenden, así que Exacto, entonces, sí, ahí humilde. Entonces, muchas gracias. Recuerden, si dejar un comentario desde el respeto y cualquier, bueno, las sugerencias que dejamos hace rato se las pondrán en links en la descripción del mismo video. Y bueno, de mi parte eso es todo, la verdad, muchas gracias. Sí, Bye. muchas gracias, proyecto Si me Ah, cachas, sí, para que- ustedes. no No sé me ni olvidé qué el nombre, chucha. te juro que me Yo estaba pensando ese ni qué chuchas, loco. También. No, en serio, proyecto Si me cachas, para ustedes. Sí te Nos caché, vemos bro. en una siguiente. Eso. Adiós. Ujú. Y se marchó. a su Bueno, le llamó. bueno, no puedo creer que sigamos teniendo Zoom. Gracias a mí. Es que es porque Paco se lo descargó, creo, ¿no? No, no había usado nunca el Zoom, no había puesto yo nunca una reunión. Entonces, por la primera vez que usas, creo que te regalaron unos. Primera vez que estudias. Desde las 8:08